Muy bien, buenas tardes, estimados amigos y hermanos que van a estar hoy, esta tarde, conectados con nosotros. Felicitaciones por estar con nosotros conectados ya desde antemano. Les felicito a todos y bienvenidos. Aquí estamos con el propósito de llevarles bendición a sus vidas. Es una gran bendición estar aquí para transmitir consejos de la palabra del Señor hacia todo el mundo. Estamos llegando hasta la intimidad de su casa, su hogar, allí su corazón, que nos abre el momento para poder nosotros transmitirles a ustedes. Lo creemos que ya están con nosotros. Bienvenidos. Aquí estamos para transmitir, por supuesto, cosas buenas, agradables, delante de todo el mundo. Gloria a Dios. Y delante de Dios vamos a hacer una oración en primer lugar para ustedes, amigos y hermanos, y vamos a orar para todos en esta preciosa y bendecida tarde. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase, oh Dios, tu voluntad, como es en el cielo, también en la tierra. El pan de cada día danos hoy y perdónanos, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Oh Padre Santo, por fe estamos transmitiendo en esta mañana, en esta tarde, mejor dicho, estamos transmitiendo por fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Solamente mencionamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que Él sea dirigiéndonos en esta preciosa tarde, en este instante. Gloria al Señor. Yo le doy la bienvenida al hermano Pastor Hugo Marroquín con nosotros. Dios le bendiga, Pastor. Vamos a darle el tiempo para que salude a los oyentes. Amén, estimados hermanos y amigos. Qué honor, qué enorme privilegio poder saludarles en esta oportunidad. Bueno, hoy esta hermosa tarde, hemos decidido sacar un video en vivo juntamente con el pastor Osmin González. Amén, gloria a Dios. El cual somos pioneros, estamos trabajando fuertemente en la obra del Señor. Hay mucho terreno, hay mucho trabajo que hacer en la obra del Señor. Gracias, y creo Señor, que el trabajo no lo podemos hacer divididos, amén, desunidos, sino unidos. Porque la gran comisión que el Señor nos dio a todos nosotros es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Entonces, esa palabra hacer discípulos encierra mucho compromiso, mucho trabajo y carácter diseñado por Dios para mover las montañas. Amén. Entonces, por esa razón es de que estamos aquí este día, estamos aquí esta tarde y esperamos que las palabras que salgan de nuestra boca sean de bendición para su vida. Vamos a estar tratando varios tópicos. Vamos a estar resolviendo algunas dudas, algunas preguntas, incluyendo usted también nos puede escribir ahí un texto para darnos su parecer. Qué tan bueno, qué tan importante, qué tan necesario es lo que estamos hablando, si le interesa o no, ¿verdad? Sí, y vamos a estar, como le digo, algunas preguntas un poco difíciles que el pastor Osmin González va a estar haciendo a su servidor. Vamos a estar tratando de resolverlas, porque hay muchas dudas, muchas incógnitas en la mente de nuestros hermanos y amigos de las redes sociales. Y aunque estamos en una época de pandemia, aunque estamos en una época difícil para el mundo entero, los cristianos siempre debemos de mantener la llama del Espíritu Santo, amén, encendida en nuestras vidas, en nuestros corazones. Sí, Señor. Hagamos a un lado las excusas, hagamos a un lado los pretextos y metámonos en la palabra del Señor. Ahora, quiero que entienda usted que nos ve en las redes sociales, quiero que usted entienda de que el mundo en sí se mueve en sus deleites, en sus deseos, en sus pasiones, mientras que los cristianos, los hijos de Dios, nos movemos en el Espíritu. Entonces, los hijos de Dios caminamos en luz, caminamos conectados, dirigidos en la palabra del Señor. Entonces, esa es la diferencia, que aunque hay pandemia, que aunque hay un momento, hay algo difícil que se está moviendo en el mundo entero, sin embargo, nosotros como hijos de Dios, como creyentes,
nuestro nivel de fe no tiene que bajar. Nuestro nivel de convicción, nuestro nivel de liderazgo no tiene que bajar. Aunque haya mucha influencia, aunque las noticias sean alarmantes por todo lo que está pasando en Latinoamérica y en el mundo entero, sin embargo, nosotros no debemos de bajar la guardia. Tenemos que saber quién nos llamó, por qué nos llamó y cuál ha sido el precio que nos ha tocado pagar para ser parte de la expansión del Evangelio del reino de los cielos. Así que gracias a todos los que están conectados. Quiero enviarle un cordial saludo a nuestro hermano Fidencio Godoy. Dios me lo bendiga, hermano Fidencio. Es un honor, un enorme privilegio poder saludarle por medio de las redes sociales y enviarle un cordial saludo a la distancia. Y así sucesivamente, mis hermanos y amigos, a todos los que se conecten hoy en este día. Bueno, es un honor, vuelvo a repetirlo, que estar conectados en las redes sociales. Pastor Osmin, aquí estamos esta tarde, estamos para transmitir y para bendecir a nuestros hermanos y amigos, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Sintiendo bastante, ¿verdad? ¿Cómo ve usted ahorita lo que está pasando en Centroamérica? Hermano, han habido muchas catástrofes, muchas, como decir, los tornados, mucha gente en Honduras muriendo de las lavas y derrumbes y todo eso. Está bien, grave, crítico, pero con todo, hermanos, hay que orar por ellos, por los hermanos centroamericanos. Allá Honduras, pues ya el gobierno pues ya les hizo llegar su ayudita para ellos, para los damnificados, y Guatemala también. Y bueno, para mi ver, pues es un buen gesto que ha hecho el gobierno Bukele para mandarles esa ayuda que es tan necesaria para ellos. Hermano Hugo, yo tengo una pregunta para usted, ya cayendo pues a lo que es en 1 Timoteo versículo 13, capítulo 3. Yo quisiera saber, hermano, por qué, vamos a ver, pero después de que usted lea esa lectura bíblica, quiero compartirla. 1 Timoteo capítulo 3 y verso 13 es lo que queremos compartir en este momento para los amigos oyentes. Dios les bendiga en gran manera donde ustedes se encuentran. Gracias por estar conectados ya a este video, gracias a Dios. De lectura vamos a escuchar. Dice la palabra del Señor: porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honoroso. Amén. Y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Yo quería preguntarle, hermanos, por qué también la iglesia de Jesucristo, la iglesia evangélica Pentecostés, tiene diáconos, diaconisas, tiene líderes y pastores, y todo eso se va ahí con un grado honroso delante de Dios. También la iglesia grande, la católica, es una iglesia grande en número nomás. ¿Y qué me dice usted? Es grande, ¿verdad? La iglesia católica, pero también nosotros somos grandes en la fe, y a eso queremos llegar. Grande en la fe, porque no andamos con otros medios, solamente predicamos cristocéntrico el mensaje de Jesús. ¿Qué me dice usted de eso? Sobre los diaconados o los diáconos, la palabra diácono se traduce a un servidor. Un servidor. Alguien que sirve. Amén. Realmente aquí está hablando en Timoteo, sí. Capítulo 3, 1 Timoteo, capítulo 3, verso 13, está hablando de que nosotros, a través de nuestro servicio en el diaconado, ganamos un honroso privilegio, sí, un grado de privilegios. Ahora, cuando usted lee el libro de los Hechos, capítulo 6, en adelante, la Biblia dice de que había mucho trabajo. Dice que como el número de los discípulos se iba multiplicando, amén, cada día más, dijeron los 12 apóstoles. Ahí ya estaba Matías. Dijeron los 12 apóstoles: no es bueno que nosotros dejemos la oración y la lectura de la palabra por servir a las mesas. Amén. Elijamos 7 diáconos.
Y pusieron a la gente a elegir 7 diáconos que pudieran servir a las mesas. Entonces, en palabras sencillas, Pastor Osmin, diácono es alguien que sirve a las mesas, que sirve a alguien. Diácono no es alguien que está puesto por encima del pastor, por encima del ministro. No, diácono es todo aquel que va sirviendo. Yo ejerzo el diaconado cuando sirvo a las mesas. Sí. Cuando ayudo al hermano, a la hermana, cuando ayudo en la iglesia, en alguna u otra área, yo ejerzo el diaconado. Es un grado honroso, dice. Entonces realmente es honroso. ¿Por qué? Porque me siento honrado, me siento privilegiado de poder ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y poder servir a Dios y a los demás. Entonces la función real de un diácono es servir. Servir. Decir yo soy diácono y no sirvo, no soy nada. No puede. Eso es lo que yo veo a través de la palabra. Entonces, si alguien está sirviendo en una iglesia, en un ministerio, debe de sentirse honrado, con honores. Con honra. ¿Verdad? Sí. Con honra. ¿Por qué? Porque es un diácono que está sirviendo a los demás. Mi pregunta era también por qué la Iglesia Católica es una iglesia, dice que es la única y la grande. Bueno, con relación a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, lo hemos debatido en algunas otras ocasiones, pero no hemos debatido en este nivel. Sí. No hemos debatido en este punto, mis hermanos y amigos, porque la Iglesia Católica, Apostólica y Romana también tiene ciertas áreas que son bíblicas. Sí. No lo vamos a negar, no lo vamos a quitar. Tienen ciertas funciones, ciertas áreas que son bíblicas. El problema está en que ellos ponen a la gente a servir, pero no a Dios, no que a la iglesia. A la iglesia, exacto. Sí. Entonces, a ellos les enseñan a servir a las 4 paredes, a los monumentos, a los edificios, a estar al servicio del cardenal, sí, del obispo. Humanamente. Humanamente le están sirviendo a los hombres, pero no le están sirviendo a Dios. Y creo que la parte más importante que nosotros tenemos que entender es que el servicio es primeramente a Dios. A Dios en primer Jesús lugar. Lo dijo. Sí. Mientras el día dure, me es necesario hacer la voluntad de mi Padre. Jesús dijo. ¿verdad? Entonces, esa es la función. Mientras el día dura, mientras la vida nos dura, mientras estamos en un momento de que debemos de servir, hay que servir. Amén. Yo voy a una iglesia, estoy en un lugar, estoy en una reunión y me dicen, pastor, ¿me puede ayudar a recoger esto? Ayudar a barrer o a trapear o a lo que sea. Yo lo voy a hacer con mucho gusto. Amén. Porque en el servicio, Pastor Osmin, en el servicio no hay una categoría. En esta área sirvo y en esta área no sirvo. Es un honor, vuelvo a repetir, servir a los demás. Decirles bienvenido, ya sea en el parqueo, ya sea en la cocina, ya sea en el púlpito, ya sea cantando, ya sea sirviendo o predicando, enseñando. De una u otra manera, yo me siento feliz, sintiéndome útil en la obra del Señor. En otras palabras, es que usted es escogido, enviado por Dios, escogido por Dios para servir, para ser útil en lo que sea necesario, pero para Dios, no para los hombres. Entonces, yo lo mismo me siento llamado para servir a Dios, no delegado por un hombre, no porque el hombre me diga, si te mando a hacer esto, tenés que hacerlo. Jesucristo ya nos delegó a nosotros y por eso lo hacemos, por eso predicamos con libertad al mundo entero, para que oigan a qué nos ha llamado el Señor y para qué, a servirle solamente a Él. Amén. A Él. Fíjense que en la palabra del Señor encontramos unos versículos que dice la Biblia que Jesús tenía hambre, iba pasando en un vallado, en un lugar, en un campo. Sí. Y de repente dice que vio una higuera. Y él sintió hambre y fue a buscar a ver si había en la higuera fruto. Y no halló. Y cuando llegó, escogió dentro de las hojas porque la higuera le llamó la atención. Estaba florecida. Sin embargo, él buscó y no encontró fruto. ¿Y qué hizo el Señor? Por no tener fruto la higuera, la Biblia dice que los discípulos dijeron que la maldijo. No fue así. Lo que él hizo fue darle una palabra, una orden a la higuera y le dijo
que nadie coma de ti fruto. Y automáticamente la higuera empezó a marchitarse y empezó a secarse. Sí. Entonces otro día que pasaron los discípulos, se acordó Pedro y le dijo: maestro, mira la higuera que maldijiste. Esa palabra maldijiste es una palabra maldicha. Que el creador del universo le haya dicho que nadie coma de ti fruto. En otras palabras, yo no me sentiría bien saber de que no soy útil en este mundo. Sí. Para algo, si Dios nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable del Evangelio, nos trajo para ser útiles. Para anunciar las virtudes. Para anunciar la palabra del Señor de una u otra manera. Amén. Entonces, lo que yo les puedo decir a todos nuestros hermanos y amigos, que no importa la área en la que tú sirves, lo importante es que seas útil en esa área en la cual Dios te ha puesto. Entonces, hablando en términos de la iglesia en general, todos debemos de estar comprometidos. De una u otra manera, todos debemos de estar comprometidos a servir al Señor. Vuelvo a repetir, Hechos capítulo 6, ahí habla sobre la elección de los 7 diáconos que fueron elegidos para servir a las mesas. Sí. Y otra palabra que me dice a mí la palabra del Señor, que si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero debe de ser hombre dispuesto y marido de una sola mujer, el hombre, y dispuesto para servir a Dios, porque buena obra desea. ¿Qué me dice usted respecto a eso? Bueno, mire, es que mire, en el Evangelio, en las cosas de Dios, todos, haga cuenta usted que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Pero igual, como dijo el apóstol Pablo, como el cuerpo tiene diferentes miembros, asimismo son o es los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Entonces, dentro de la iglesia hay unos que son tienen el don desarrollado de liderazgo. Entonces esas personas ya van, Dios mismo las elige para diferentes funciones, para estar arriba y estar dirigiendo al equipo, dirigiendo a la iglesia. Entonces, Pastor Romín, unos fuimos llamados para ser obispos, otros para ser pastores, para ser diáconos, para ser evangelistas, para ser apóstoles, para ser profetas, para ser músicos, porque hay quienes que saben tocar una guitarra, pero no saben cantar. Hay otros que saben predicar la palabra, pero no saben otra cosa. Entonces hay diferentes ocupaciones, diferentes funciones. Hay unos que tienen activado el don del servicio. Amén. No pueden estar sin servir. Llegar a una iglesia y sentarme sin hacer nada, eso sería aburrido para mí. Sí, aburrido, sí. ¿Verdad? Sí. Yo recuerdo, les voy a contar una pequeña anécdota. Cuando yo me congregaba en una iglesia, pasé 6 meses sentado. Y yo, bueno, acomodado, tranquilo. Pero cuando me dijeron: hermano Hugo, ¿será que usted se puede levantar y puede servir al Señor en esta puerta como ujier? Yo me sentía incómodo. Y yo me acuerdo que le dije al pastor: no, yo no fui llamado para estar parado ahí, le dije, para servir en esa área. Amén. Entonces lo que me dijo el pastor es: no se preocupe, siéntese otra vez. Y me sentó otros 2 meses. Hasta que de mí salió y le dije: bueno, oiga, pero ¿y entonces en qué voy a hacer aquí? Entonces me dijo: no, este es su lugar, vaya a servir ahí. Y como yo era muy entregado a la oración, a mí me gustaba orar de rodillas, clamando a Dios. Yo pensaba que el estar de ujier o estar sirviendo en el parqueo, dándole la bienvenida a los hermanos o a los amigos, no era parte del servicio. Hasta que con el tiempo me di cuenta de que realmente el llamado que el Señor nos hace no es específicamente solamente una área. Hay muchas áreas que podemos cubrir. Amén. Yo puedo ser pastor,
Pero eso no me dice a mí que yo no puedo llegar un día temprano a la iglesia, a barrer la iglesia, a pasar vacuum en la iglesia, A lavar los baños. a limpiar. Que puedo ayudar a la hermana, al hermano, al amigo, al primo, al tío, ahí, ayudar a la gente a que se acomoden. Sí. Y esa es parte, Pastor Romín, de lo que yo he ido aprendiendo en el camino. Amén. Sí, sí. Entonces, el consejo que yo le doy a todos mis hermanos es de que si usted se siente útil en una área, pues dele gloria al Señor y alabe al Señor en esa área. Pero si de repente hay más áreas en las que usted se puede desarrollar o desenvolver su ministerio, adelante. Hay que ir abriendo paso. Sí, amén. Eso es lo que es el servicio. Eso es lo que es el diaconado. Abrirse paso uno y meterse donde Dios lo quiere directamente tener. Y predicar su palabra. Ahora, dice la Biblia, no pongáis bozal al buey que trilla. Cuando dice la Biblia, no pongáis bozal al buey que trilla, es que nosotros no podemos impedirle a alguien que deje de servir. Que desempeñe su labor. Sí, y que se vaya instruyendo, se vaya ampliando, se sienta liberado, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede, que nosotros tenemos que no ponerle bozal al buey que trilla, es que no podemos cerrarle el paso para que alguien no supere. Está bien, hermano. Si alguien quiere trabajar, quiere servir, quiere ocuparse en la obra del Señor, gloria al Señor. Porque yo prefiero tener en la iglesia gente ocupada haciendo algo a tener gente que no está haciendo nada. Solo sentada. Si alguien predica mejor que yo, pues yo no me voy a sentir mal, me voy a sentir bien, porque hay alumnos que están aprendiendo y se van levantando. Eso es un honor, hermano, para la gloria de Dios. En nuestras vidas, sí. Sí, yo le digo algo, yo alabo al Señor porque en el camino a mí me ha tocado ir aprendiendo un poquito de cada cosa. Sí. Y eso me ha ayudado bastante a abrirme paso, a hacer la obra del Señor. Así es que, como le digo, nosotros somos Pentecostés y somos la iglesia evangélica que sí anunciamos el Evangelio de Jesucristo, que nos fue anunciado por los apóstoles y por Cristo Jesús, ese Evangelio que cambia y transforma y hace la diferencia al mundo. Puedo decir yo que la Iglesia Católica es el mundo que nosotros tenemos que predicar, es el campo facsiblemente que tenemos que predicarles a ellos el camino de salvación que solamente viene de Cristo Jesús. Él pagó el precio en la cruz del Calvario por las vidas nuestras y le estamos agradeciendo a Él. No tenemos otros medios más que el único mediador es Cristo Jesús, el Señor que murió en la cruz del Calvario, pagó el precio terrible por nuestras vidas. Eso nos tiene el Señor pues sirviéndole a Él, porque eso vale la pena. En un día diremos, cuando estemos en la gloria, en el reino de los cielos, con el Padre, con el Hijo, y veremos a los ángeles. Eso es lo que nos manda a decir que nosotros tenemos que perseverar aquí en la tierra, porque no hay otro medio posible, solamente Cristo y la fe en Él. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, el verso 3. Léalo, lo voy a buscar yo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Sí, amén. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás o los de otros. Sí. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrar. Solamente ahí dése cuenta. Dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En otras palabras, el Dios eterno se humilló hasta lo sumo a la posición de un hombre. Amén. Entonces, nosotros de la misma manera tenemos que agradar a Dios, esforzándonos cada día por hacer su obra. Estando, dice, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó
hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué nos puede decir usted sobre eso que leímos? Bueno, la palabra del Señor es clara y no tiene más que andarle rodeando, buscando, ponerle más o quitarle. Dice que confesarle a Dios el pecado de nuestras vidas, eso es importante, confesarle, porque la palabra del Señor dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, el confesar nuestros pecados al Señor es de gran importancia, porque honramos a Dios y no al hombre. Lo importante es honrar al Dios eterno, al Dios de la vida, al Creador de nuestras vidas, porque Él merece toda gloria y toda honra. Y no deshonramos a Dios al hacerlo así, con el Espíritu, y conscientemente Él nos perdona, porque su sangre no fue derramada en vano. Él nos perdona. Hijitos míos, dice su palabra, si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo, el Cordero de Dios. He aquí, dijo Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es la palabra del Señor que queremos nosotros transmitirle a los amigos, para que no anden con otras cosas, otros ingredientes. Nosotros los evangélicos no tenemos ingredientes. El único ingrediente es el Espíritu Santo y nuestra conciencia para buscar y ir directamente hacia Dios y no confesarlo con el hombre. Amén, hermano. ¿Qué dice usted de eso? Entonces no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Entonces no hay otra forma como llegar a Dios. El único es Dios. Ahora, fíjese bien, a mí me gusta bastante esta cita bíblica de Filipenses capítulo 2, porque, escuche bien, sí, porque es el que era grande, que era Jesús, el Verbo de Dios. Él se hizo carne, Él se humilló. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos tomarlo a Él como ejemplo de humildad. Y esto lo escribió el apóstol Pablo. Sí. A mí me impresiona, porque él lo escribió y él era un apóstol. Fue un apóstol Pablo. Apóstol, escogido por Dios. Sí. Y sin embargo, él dice después, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Sí. Fíjese que en el servicio que damos al Señor hay mucho, como le dije, Efesios 4:11. Él dice la Biblia que Dios escogió. Él escoge a los que van a estar al frente de un ministerio. Yo soy un escogido de Dios, como usted también. Un escogido, un llamado de Dios, igualmente, para que sirvamos a Dios por medio de Cristo Jesús. Él predicó el Evangelio. Ahora, también nosotros. El llamado que el Señor nos hace es un llamado supremo. Amén. Y es irrevocable. En otras palabras, no podemos renunciar. No podemos. Hay un compromiso. No podemos renunciar a lo que el Señor nos ha dado. Porque dice la Biblia que en aquel día vamos a ser, ¿qué? Premiados. Vamos a tener un gran galardón. Un gran galardón. Sí, vamos a tener un premio de parte del Señor. Porque Dios es galardonador para los que le esperan y los que le sirven a Él. Él tiene un gran galardón para nosotros. No perdamos la salvación por medio de Jesucristo. Entonces, el versículo que yo le dije a usted es mire, 10, 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, Él no me manda a confesarle al hombre, hermano. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pega con ese texto que te dice de Tesalonicenses, ¿verdad? Entonces estamos leyendo la palabra de Dios y explicándoles, amigos, que déjate de confesarte con el hombre. El hombre no tiene salvación para ti. No viene del apóstol Pablo, no viene de ningún apóstol ni de algún profeta. Viene la salvación de Jesucristo, de Dios por medio de Cristo Jesús, por medio de un solo sacrificio
dado en la cruz del Calvario para tu vida y para la mía. Es el único que nos puede dar salvación y vida eterna. Amén. Es el único medio por el cual el hombre se puede acercar a Dios. Sí. No está en que tú digas yo estoy renovando votos con tal concilio, tal denominación o tal religión. No, ahí no está la salvación. La salvación está en que tengas a Cristo primeramente en tu corazón y segundo, que estés sirviendo al Señor con humildad, con paciencia, con carácter, con tranquilidad. Así es como al Señor le agrada. Yo quiero hacer una pregunta a usted, hermano Hugo. A ver. ¿Por qué es que algunos dicen que en la iglesia está la salvación? El que no se congrega, el que no es de la iglesia, no tiene salvación. Entonces yo pues pensé en esa palabra y dije yo, ¿qué al sur de esa palabra? Dije yo, ahora dígame usted a ver si es verdad. Es que mire, muchas personas están confundidas, aún dentro de las iglesias evangélicas. Amén. Aún dentro de los concilios están confundidos. ¿Saben por qué? Porque a muchos líderes no les conviene decirle la verdad a la gente. Sí. Les conviene tener a la gente confundida y engañada. Ese es un problema. Yo le digo a usted porque uno de la iglesia católica fue el que me dijo que en la iglesia estaba la salvación. No, pues claro. Es que mire, es que cada quien le va a hablar al punto que le conviene. A los católicos no les conviene que la iglesia católica, apostólica y romana abra los ojos y entiendan que fuera de Jesucristo no hay salvación. Es cierto, amén. A ellos no les conviene porque todos se saldrían y la iglesia católica perdería todos sus feligreses y todos sus ingresos económicos. Pues yo en este momento les predico a los católicos como el mundo que son universalmente, son la iglesia más grande. Yo les predico a ellos que se arrepientan y busquen el verdadero Dios. Ellos dicen que Jehová dice que es otra cosa, dicen ellos. Pero les digo así, el verdadero Dios por medio de Jesucristo nos dio la salvación, nos redimió en la cruz del Calvario. Ahora entendamos ese sacrificio grande, tan apremiable y grande. ¿Qué hombre podía hacer esto? Morir en una cruz clavado, allí torturado por nosotros. Si Cristo no muere, nosotros fuésemos perdidos, fuésemos víctimas, fuéramos de Satanás. Pero Cristo Jesús nos libró y nos compró con su sangre preciosa. Así es que yo les predico a los amigos oyentes que están ahí en la católica, vas por gusto. Ya salite de ahí y vente a Cristo, el Señor, y vas a buscarlo. El único medio que te pongo es la fe y tu corazón con Cristo Jesús. El único medio. Ya no mentamos a San Caralampio, a San Antonio, a San no sé quién otro, y por ahí mentamos a Cristo Jesús porque es el único salvador de nuestras vidas, hermano Hugo. Eso es así, eso está bien visto, de que realmente no todos nacimos para ser engañados. Claro. Y no todos van a vivir en el engaño toda la vida. Tarde o temprano, el Espíritu de Dios te guiará a toda verdad y a toda justicia, y conoceréis la verdad, dice la palabra. Y la verdad os hará libres. Entonces, cuando yo conozco la verdad, dónde está la verdad y dónde está la mentira, obviamente yo no quiero perderme. Me voy al lugar donde está la verdad. Y la verdad me hace libre. Hay una libertad. Escucha bien, porque muchas personas piensan que son libres cuando realmente no son libres. Viven atados a un vicio, atados a cualquier mentira diabólica. Eso, mis hermanos y amigos, realmente debemos de abrir los ojos, abrir el entendimiento y pedirle a Dios que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento, y no servir a una iglesia, a un lugar, a una religión, ¿verdad? Porque te obligan, porque te dicen. No, tú tienes que sacar eso de tu corazón y servir al verdadero Dios, al único y real Dios, Jesucristo. Amén. Porque la religiosidad no tiene ningún mérito para nosotros los cristianos evangélicos. Nosotros somos los que hacemos la diferencia
entre el mundo y la Iglesia Católica. Hacemos la diferencia porque hay manifestaciones del poder del Espíritu Santo y hay señales, hay sanidades, hay grandes cosas que a nosotros nos hacen más apegarnos a Cristo el Señor, porque de Él viene lo bueno, de arriba viene lo bueno. Entonces, ¿qué me dice usted, hermano Hugo, respecto a los católicos, que los sacerdotes, los grandes, son políticos? ¿Y qué me dice usted de la política? Los políticos, mire, la política, Jesús en su ministerio, Jesús nunca anduvo de político. Vaya, ¿o están entendiendo? Herodes, dice la Biblia que Herodes quería ver dónde estaba Jesús. Y cuando fue, le mandó a decir, díganle a Jesús que se vaya. Sí. Y Jesús le mandó a decir, díganle a esa zorra que no me voy hoy, ni me voy mañana. Me voy hasta que mi Padre lo diga. ¿Cuándo hemos encontrado hoy creyentes con ese carácter? No hay. No hay gente ahora con carácter de decirle a los gobernantes lo que está bueno y lo que está malo. Porque la política, yo estoy de acuerdo que si se va a limpiar la política de corrupción, de ladronismo, de mentiras, pues que se limpie, estaría bien. Pero mis hermanos, esto va a veces de mal en peor, ¿no? Lo que podemos hacer nosotros es orar por los políticos, está bien, orar por ellos, para que Dios les ilumine su pensamiento y saquen adelante el país, cualquier país. Vaya, orar por ellos no es... Yo creo que el trabajo, la función de un político, de un presidente, alcalde, diputado, congresista, pues yo creo que el trabajo de ellos es velar, porque llegan al poder a servir. Entonces yo creo que ellos tienen que llegar a ver qué hacen, a ver esas carreteras, arreglarlas, todo lo que es la infraestructura de un país, arreglarla, reparar los puentes, hacer los puentes más altos, el tendido eléctrico, ampliar lo que es la comunicación, etcétera. Entonces, el interés de un político debe ser ver que su país va mejorando en todas las áreas. Sí. Entonces, lamentablemente, Pastor Romín, hemos tenido en toda Latinoamérica, hemos tenido una serie de presidentes, hablando de unos 30 años, ¿verdad? Sí. Para atrás, presidentes que se han ido solamente a robar los recursos de la nación. Ladrones en grandes. Sí. Entonces, por eso es que nuestros países están como están. Bajamente económicamente. Económicamente, sí. En todas las áreas, lamentablemente. Mis hermanos y amigos, ha sido un gusto, un honor, un enorme privilegio haber estado con ustedes conectados en las redes sociales. Esperamos que se conecten nuevamente la próxima vez que tengamos el próximo en vivo. Amén. Estén conectados. No sé si tiene alguna otra pregunta que la puede hacer ahorita usted. No, será después, hermano, pero yo quiero saludarles. Gracias porque estuvieron con nosotros y esperábamos algunas preguntas de ustedes, hermanos y amigos, para sacarles adelante alguna confusión que ustedes tengan, pero vamos a despedirnos y me despido con un abrazo a la distancia y Dios les bendiga ricamente a todo el mundo. Gracias. Bendiciones, que Dios les bendiga. Okay. Que Dios los guarde.